Bienvenidas y bienvenidos a Causa Efeitos, un canal con dos principales objetivos: divulgar y promocionar conocimientos científicos e implicar a estudiantes en un proyecto comunicativo desarrollado en el contexto académico. En este vídeo os voy a hablar sobre la evolución inducida que está suponiendo la ausencia de colmillos en los elefantes. Cuando hablamos sobre la representación de la evolución de los seres vivos, aludimos a largos periodos de tiempo. Sin embargo, la presión de los humanos sobre otras especies se ha convertido en una potente fuerza que termina por cambiar los periodos evolutivos. Un creciente estudio, publicado en la aclamada revista científica Science, sobre los elefantes criados y cuidados en el Parque Nacional Gorongosa de Mozambique, es un claro ejemplo que confirma la acelerada selección inducida por la explotación humana. El objeto de estudio fue el creciente nacimiento de elefantes sin colmillos en África, las causas de la pérdida de un rasgo anatómico proveniente de una de las especies claves en el panorama africano. La caza furtiva, extendida sobre todo durante los 15 años de Guerra Civil de Mozambique, propició la evolución de elefantes sin colmillos y, por lo tanto, el aumento de la proporción de paquidermos que nunca los van a desarrollar. El fenómeno fue notable tras el fin del conflicto mozambiqueño, en el cual el comercio del marfil no hacía nada más que aumentar por ser la principal fuente de financiación para las fuerzas armadas de ambos bandos. El conflicto civil provocó una aceleradísima disminución de la población de elefantes, haciendo así desaparecer alrededor del 50% de los elefantes africanos. En el Parque Nacional Gorongosa, centro geográfico del conflicto, acabaron incluso con el 90%. El biólogo Ryan Long, profesor asociado de la Universidad de Idaho de las Ciencias de la Vida Silvestre, tras comparar el impacto de la caza furtiva de marfil durante y tras el periodo bélico, concluyó que la frecuencia de hembras con ausencia de colmillos era muy significativa, de ser alrededor del 18,5% al ser del 50,9% en una única década. Pero ¿qué ha pasado para que estén naciendo tantas hembras elefantes sin colmillos? A pesar de que hasta el momento no existiera evidencia genética directa, hoy podemos hablar de mutación genética. Las exploraciones mediante la recolección de muestras de sangre llevadas a cabo por los expertos en biología Chris Darimont y Fanny Pelletier revelan que la modificación genética representada como cambio en las características heredables se relacionan, por una parte, con genes específicos que generan un fenotipo sin colmillos con más probabilidades de sobrevivir frente a la desmedida caza furtiva, y por otra parte, que está ligada con el sexo. Dicho de otro modo, que la matanza selectiva de fenotipos ataca directamente a los ornamentos de los mamíferos, en este caso a los colmillos de las hembras, al ser las únicas que portan cromosoma X. Uno de los cromosomas X será el que no ha sufrido variaciones, y el otro, por lo tanto, el que contiene la información eliminada. ¿Y por qué los machos no sufren esa alteración genética? Porque cuando una elefanta está gestando un macho, éste recibirá uno de esos cromosomas, es decir, podrá recibir el cromosoma sin variación con el que nacerá y sobrevivirá con la completa información genética para producir colmillos, o recibirá el cromosoma mutante que será letal, ya que impedirá su correcto desarrollo en el útero materno y terminará con su vida. Es por ello por lo que existe un aumento de elefantes en el panorama africano, porque los machos tienen un 50% de probabilidad de sobrevivir a la mutación cada vez más extendida. Existen casos particularmente extremos, como en el Parque Nacional de Elefantes de Addo, en el que el 98% de las 174 hembras del territorio ya carecían de colmillos desde el 2000, gracias a haber sido ignoradas por los cazadores al no portar colmillos. Se estima que por la mayor ignorancia sufrida por parte de los cazadores furtivos, las hembras sin colmillos tienen una probabilidad de sobrevivir 5 veces superior a la de aquellas que continúan gozando de cuernos de marfil. Los paquidermos utilizan sus cuernos para cavar en busca de agua y minerales, arrancar cortezas y como herramienta también de defensa ante otro depredador como puede ser el humano. Algunos datos preliminares sugieren que aquellos ejemplares que no tienen colmillos consumen dietas diferentes a los que las tienen. Es más, esas alteraciones que suponen grandes cambios de alimentación podrían causar incluso consecuencias en todo el ecosistema. A pesar de ello, aunque a priori el hecho de no tener colmillos no parezca un gran obstáculo para los paquidermos, sigue siendo una incógnita para las investigaciones que están en curso sobre cómo será su adaptación a largo plazo y de qué manera afectará al ecosistema esta respuesta evolutiva animal. Sea cual sea su evolución, queda indudable las poderosas influencias y presión que ejerce el humano sobre los procesos evolutivos. El hecho de que algunos elefantes no tengan colmillos
no es fruto de ninguna selección natural ni de evolución darwiniana, sino de una selección artificial que impulsa al humano por condiciones no naturales, evolucionar con el fin de sobrevivir. Si os ha sido un tema interesante y queréis saber más al respecto, podréis encontrar respuestas a vuestras dudas en el estudio de la revista Science que aparece publicado en el enlace de la biografía del vídeo. Os esperamos en el próximo vídeo del canal. Hasta pronto.